Estamos hoy con Julia Pomares, que es doctora en Ciencias Políticas y es directora ejecutiva del CIPEC, el Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento. Gracias, Julia, por visitarnos en 20 Manzanas. Gracias, Daniela, por invitarme. CIPEC, para los que seguimos la política y la economía, es sinónimo de la cena anual de CIPEC, donde está desde el presidente de la Nación hasta los más importantes empresarios y sindicalistas de la Argentina, los que influyen directamente en todas las opiniones y las políticas públicas. Esa estampita que cubren los medios, donde se ven todas las fotos, ¿tiene un correlato también en la influencia que tiene CIPEC sobre la formación de políticas públicas? Mira, creo que hay algo que fue recorriendo CIPEC con esa cena anual. La cena es nuestro principal evento de recaudación de fondos. CIPEC es una organización sin fines de lucro, independiente, que se financia de proyectos de distinto tipo y en toda la Argentina. Y ese es el evento en el cual recaudamos alrededor del 30% de todo el presupuesto anual. Por lo cual, en términos de recaudación de fondos, claramente es para nosotros un evento muy importante, pero que, como vos decías, se volvió también un evento político, además de, no es solo una cena de recaudación. Y CIPEC ha hecho de eso un espacio en el cual intenta darle al círculo rojo, como lo queramos llamar, a quienes lideran la Argentina desde distintos ámbitos, sindical, político, empresario, intelectual, algunos mensajes de hacia dónde CIPEC cree que debería ir la discusión de políticas públicas en el sentido de nuestra misión de una Argentina con equidad y con crecimiento. Y en ese sentido intentamos que la cena no sea esa noche solo, aunque es cierto, lo que sale en los diarios y en las fotos es una noche, son esas 3 horas, pero implica todo un recorrido previo para nosotros y también un recorrido posterior, porque también es un momento en el cual mostramos cuál es la agenda temática, construimos nuevos vínculos, se acercan nuevas provincias con las cuales quizás estábamos menos cerca, por lo cual es un esfuerzo enorme, pero también sabemos que tiene un correlato muy importante en cómo CIPEC hace su trabajo en el resto del año, ¿no? Que repercute en todo el año de CIPEC. Como directora ejecutiva diste el discurso de apertura en la cena de este año. Hiciste énfasis en el futuro y casi como que hiciste un llamado de atención, me parece, hacia el público presente, sobre la importancia de empezar a planificar ahora para un futuro que es muy cercano y que va a transformar completamente nuestras vidas. ¿Cuál es la preocupación ahí? Sí, hicimos un juego con una metáfora de algo físico, que es el tiempo que tarda la luz en llegar, que son aproximadamente 8 minutos, y cómo ese tiempo, por un lado, nos da una sensación de urgencia, bueno, faltan solo 8 minutos, pero también nos da una oportunidad, una sensación de tenemos esos 8 minutos, aprovechémoslos, no los dejemos pasar. Y en esta sensación y esa percepción de ese futuro que está llegando, hay algo que para nosotros es muy importante, que es la urgencia de un futuro que está cada vez más cerca, donde ese mediano plazo o largo plazo cada vez está más acortado, ¿no? Porque los fenómenos como la digitalización, como el cambio climático, como los cambios demográficos, hicieron que los procesos de adaptación sean mucho más cortos. Y eso hace que para países como la Argentina sea mucho más complejo, porque tenemos mucho menos tiempo para adaptarnos, pero también nos abre caminos, nos abre oportunidades, porque no estamos esperando a ver cómo lo hacen los otros. Tenemos poco tiempo para esperar y copiar. Diste tu discurso sobre el futuro y nuevamente vamos a ver cómo trasciende lo que pasa en los medios. En los medios sale parte de tu discurso y después las fotos y las conversaciones en las mesas sobre la coyuntura, sí, la inflación, sí, sí, como gran preocupación. Todavía no había ocurrido la crisis cambiaria en ese momento. Entonces hay como un desacople ahí que me interesaría ver si eso también existe en el manejo de la política pública. Tenemos urgencias. En Argentina es un país de urgencias y emergencias. ¿Cómo se combina eso con pensar para un futuro que va a ser totalmente diferente mañana? ¿Eso sucede? ¿Está sucediendo? Hay claramente un desacople. Por momentos también, para quienes hacemos el tipo de trabajo que hace CIPEC, de un centro de políticas públicas, y le pasa en la Argentina y pasa en todos lados, hay esa percepción de, bueno, nosotros estamos hablando de estos problemas estructurales y vos me estás diciendo que en realidad todavía no te puedes ocupar porque estás ocupándote de la urgencia, ¿no? Ese desacople siempre existe en todos lados. Pero me parece que acá lo que intentamos transmitir es que necesitamos ocuparnos de esos problemas estructurales
para que la coyuntura nos agarre distintos, ¿no? Como, no es, esperemos que pase la coyuntura y después vamos al problema estructural. Parte de algunos de estos problemas estructurales tienen que ver en cómo manejamos esas coyunturas. Claramente ahí, digo, en la medida que es un país con esta inestabilidad económica, ¿no? Y uno mira los ciclos económicos de Argentina, bueno, hay un incentivo racional de los actores a que el corto plazo siempre es más redituable que el largo plazo, eso es un dato de la realidad, pero también hay cuestiones desde una política pública, desde el sistema, que se pueden hacer para que esa coyuntura te agarre menos desprevenido, ¿no? Es como que siempre estamos un paso atrás, ¿no? Es difícil, habría que ver, no sé si ustedes tienen estudiado algún caso de algún país que haya podido salir de alguna situación de pobreza profunda o de crisis, y se haya podido alcanzar a los países desarrollados en cuanto a las nuevas tecnologías, ¿no? Claro, nosotros lo que tratamos de pensar mucho y más de la mirada más institucional es cuáles son los instrumentos que vos necesitas para que esa coyuntura la puedas procesar de forma distinta. Entonces, por ejemplo, para mí algo que es, y para CIPEC, muy importante, que es cómo hacer que el Estado y que la gestión pública esté no solo profesionalizada, porque hay profesionales en el Estado de muy alto nivel técnico en muchos ámbitos, pero cómo hacer que haya estabilidad de esa política pública. Porque vos podés tener siempre buenos profesionales, con la heterogeneidad que pueda existir, pero cómo haces que las decisiones que se toman de política pública no estén cambiando. Y para eso necesitas una alta dirección pública, estable, que no pueda estar sujeta a determinados vaivenes, y eso es algo que todavía hoy, después de más de 30 años de democracia, es una gran deuda de nuestras instituciones, y que no es lo mismo, y que otros países de América Latina recorrieron caminos distintos, donde hoy sí hay. En Chile hubo un cambio de gobierno y de signo político hace unos meses, y eso no significa que la alta dirección pública cambie con ese cambio político. Acá no ha habido, siempre se dice que en la Argentina no hay estabilidad de las políticas, que viene un gobierno y cambia todo lo que hizo el anterior. ¿No han detectado ninguna política continua desde Sí, la claro vuelta que de las la hay. democracia? Sí, claro que las hay. Bueno, por ejemplo, la asignación universal por hijo, es una política pública con una estabilidad importante. Pero ahí lo que le ha dado la estabilidad tiene que ver con la legitimidad, ¿no?, que adquirió, se volvió algo muy importante para la sociedad, y que el costo político también se vuelve más alto de los cambios, y donde existe cierto reconocimiento en el sistema de que es una política pública relevante e importante para la Argentina. Hablábamos del desacople entre presente y futuro y las políticas públicas que hay que pensar para la urgencia y para lo importante de mañana. Hay un caso, hace poquito, estos días, salió el último relevamiento de deuda social de la UCA, donde muestra que tenemos unas cifras alarmantes de pobreza. Los niños, el año pasado, en 2017, hubo 8,5% de los niños que sufrieron hambre. Entonces, obviamente, eso es lo primero a resolver. Pero a su vez, ese informe también dice que hay un cuarto de los chicos que no tienen acceso a Internet ni a computadoras en sus hogares, y la mitad de los chicos que no tienen acceso a esa tecnología en la escuela. Entonces, si uno proyecta a futuro y ve que la vida hoy, lo contabas vos en la cena anual de CIPEC, va a estar totalmente dominada por la tecnología, esos chicos van a estar excluidos. Ahí, por ejemplo, en ese caso concreto, ¿cómo podemos hacer? Y es interesante, creo que en algún medio mencionaste el caso de Estonia, que puede servirnos de... Sí, yo creo, en primer lugar, esto que mencionabas de la pobreza y la pobreza infantil en Argentina es un tema que también costó mucho tiempo que entrara en la agenda pública en Argentina, en términos de cuán importante es invertir en la primera infancia, no solo por una cuestión, obviamente, de los derechos de los niños, que el primer tema primordial, sino también por lo que eso implica a futuro, cuánto hipoteca un país que los niños no tengan acceso a los derechos, cómo impacta eso en todo el crecimiento de un país. Y en ese sentido, creo que ahí hubo y hay en marcha hoy políticas hacia la primera infancia, pero que es una asignatura también todavía por recorrer, especialmente porque hoy en Argentina la pobreza infantil es mayor que la pobreza de los adultos. Decimos los niños primero, pero en realidad los niños son quienes más sufren la pobreza en Argentina. Y esto que vos hablabas de la digitalización es algo que mencionabas del caso de Estonia, un país 100% digital, donde en realidad la tecnología se usa
al servicio de ese tipo de políticas y donde hay muchos casos donde se puede trabajar en que la digitalización no solo sea algo lindo y divertido, sino que además pueda servir para el aprendizaje y para la mayor difusión del aprendizaje. En pocas semanas va a empezar la discusión del presupuesto 2019. ¿Cómo usamos los argentinos la herramienta del presupuesto nacional y qué impacto ha tenido la creación de la Oficina de Presupuesto en el Congreso, que se creó a fin de 2016? Sí. Yo creo que en Argentina tenemos un grave problema para discutir de números y de cuánto cuestan las políticas. Cuando uno mira, no sé, las discusiones, principalmente en los países anglosajones, está muy naturalizado, bueno, vamos a hacer esta política, ¿cuánto sale? Y si sale esta plata, ¿de dónde vas a qué le vas a sacar para darle esto? ¿No? Esa discusión costo-beneficio es un tipo de discusión bastante poco común en Argentina, donde pareciera que, bueno, si lo tenemos que hacer, no importa cuánto sale, es cierto, hay cosas que las tenemos que hacer aunque salgan muy caras, no es ese el punto, sino, bueno, si sale caro, tenemos que prever ese presupuesto y tenemos que prever a qué vamos a dejar, ¿no? qué priorizamos y qué no, porque los recursos son finitos. Y creo que en ese sentido la Oficina de Presupuesto del Congreso tiene un desafío técnico y también un desafío cultural de ir ayudándonos a generar esa conversación pública sobre, bueno, qué se financia, qué financiamos, para qué usamos los recursos públicos y cómo medimos, que esa es otra gran discusión aún pendiente en Argentina, cómo evaluamos el uso de esos recursos, ¿no? Hay congresos como el Congreso chileno u otros congresos en los cuales, según cómo te fue en el desarrollo de esa política, cuánto te doy el año que viene para esa misma política. Entonces, mostrame que no solo usaste bien la plata en términos de transparencia, de integridad, que claramente es importante, sino además mostrame que lograste algún impacto. Resultados. Es interesante esto que mencionás en función de la promesa con la que llegó el gobierno actual de Cambiemos, que además suelen decirse que es el gobierno de los CEOs, donde, digamos, la cultura que se vive en la empresa es esa, ¿no? La del resultado, el rendimiento, el presupuesto sobre la base de resultados. Al asumir el poder, los ex empresarios, ¿traen esa lógica o en la práctica, digamos, se ven envueltos por la lógica que venimos teniendo como política pública en Argentina? Yo ahí creo que por más allá de cuánto trae individualmente una persona o un grupo de personas, lo importante es cuánto institucionalmente está exigido y requerido que eso lo hagas, porque después, más allá de las voluntades individuales, siempre lo que al final del día cuenta en cómo funciona un Estado o cualquier institución es lo que estás obligado a hacer y estás exigido a hacer. Y en ese sentido Argentina está muy atrasada en generar cultura de evaluación y sobre todo exigir, bueno, qué cosas evaluamos, cómo publicamos eso, porque también no solamente es evaluar internamente, sino también mostrar esos resultados y cómo rendimos cuentas de eso. ¿Cómo vivieron desde CIPEC el debate del aborto que se dio este año? Creo que fue un debate muy auspicioso. Que sigue en marcha, ¿no? Sí, porque todavía vamos al Senado. El hecho de que hubiera audiencias públicas de esa calidad técnica, porque en general las audiencias públicas, ha habido, no es la primera vez que hay audiencias públicas, pero la cantidad de miradas que hubo, la calidad técnica de esas miradas, creo que fue un debate de una calidad muy importante para Argentina, que ojalá sea un modelo que pueda ser replicado en otros tipos de políticas que trate el Congreso. El Congreso también ahí creo que tiene una debilidad que ojalá que este caso pueda ayudar al futuro, que es cómo hacer que el conocimiento especializado o la evidencia, que creo que es un error a veces usar ese anglicismo, pero ponerle que el conocimiento técnico cómo entra en la discusión, ¿no? Hay muchos países que tienen mecanismos institucionalizados por los cuales antes de emitir un dictamen, una comisión, tiene que recurrir a estudios externos que le digan, bueno, cuáles son los escenarios, cuáles son los impactos de esto. Bueno, esto que hablábamos antes de la Oficina de Presupuesto del Congreso debería ayudar en términos presupuestarios, ¿no? de medir mejor qué impacto presupuestario tiene un proyecto de ley, pero además también qué dice el conocimiento especializado de eso. No significa que sea el único, porque después ahí empieza una discusión de hasta dónde tiene que ser solo lo que te dice el conocimiento técnico, porque también es cierto que el conocimiento técnico, bueno, es un conocimiento que admite interpretaciones, que es el dato, por eso también hay quienes pensamos que evidencia, el concepto de evidencia, ese anglicismo,
puede ser confuso, porque en realidad algo que es evidente parece que solo el dato te lo dice y en realidad, bueno, ese dato lo puedes interpretar de distintas maneras. Pero seguro lo que creo que se puso en juego en este debate es que el conocimiento técnico no puede estar afuera. Después puedes decidir qué peso le das a esos datos y cómo interpretas esos datos. Pero no da lo mismo discutir con datos o sin datos. Y eso es algo que quizás parece básico, pero que es algo que estamos, creo, construyendo y en ese sentido creo que fue muy auspicioso. ¿Cómo evaluás el nuevo juego de mayorías y minorías que vino con el último cambio de gobierno? Me refiero a que veníamos de un contexto en el que había un gobierno, un poder ejecutivo que tenía mayoría en el Congreso, que además tenía mayoría en las gobernaciones, y ahora eso cambió, hay minorías, hay una necesidad de alianzas en el Congreso. ¿Cómo está eso cambiando el panorama institucional en la Argentina? Creo que el cambio importante de era política, ¿no?, que hubo en el finales de 2015 tiene impacto en cómo funciona el Congreso, y lo está teniendo, estamos viendo un Congreso que funciona distinto, ahora te cuento por qué lo veo así, y también desnudó la complejidad que hay en la Argentina para negociar, ¿no?, que fue un poco el mensaje que dimos el año pasado en la cena de perder para ganar, cuánto estamos dispuestos a perder cada uno para que Argentina gane y cómo se hace, cómo se transitan esas negociaciones, ¿no?, cómo logramos que no se vuelva un statu quo donde todas las posiciones terminan siendo vetando alguna posición la propuesta de cambio, ¿no?, que es lo que creo que pasa en muchos de los temas, de los problemas estructurales que tiene la Argentina. Y en el Congreso lo que se está viendo, y ojalá sea algo que empiece a cambiar, hay un reglamento de cómo funciona ese Congreso, ¿no?, unas reglas del juego de ese Congreso, que fueron reglas del juego que se pusieron, que para un sistema político bipartidista, clásico de los primeros años de la vuelta a la democracia, que en los últimos años, con la fragmentación que tuvo ese Congreso, con la cantidad de bloques, de comisiones, se volvió un Congreso mucho menos productivo y haciendo mucho más compleja el trabajo legislativo. Hoy tenemos 45 comisiones en la Cámara de Diputados, cuando había 26 en 1983. Tenemos, de la cantidad de bloques que hay, una gran mayoría que son bloques de menos de 3 diputados, y una gran mayoría de esos bloques que responden a una sola provincia, que son diputados de una sola provincia. Por lo cual, toda esa tendencia de los últimos años hizo que fuera un Congreso que hoy es mucho más difícil llegar a acuerdos y donde además tiende, en vez de a priorizar los principales bloques, tiende a generar una cooperación muy difícil de alcanzar. Y creo que parece algo quizás pequeño pensar en el reglamento de ese Congreso, pero es algo que es realmente muy importante, son las reglas del juego del Congreso, y que es algo que debería entrar en conversación, y entiendo que además es parte de lo que todos los protagonistas de ese sistema ven que debería empezar a cambiar. Por ejemplo, el Poder Ejecutivo Nacional negocia mucho con los gobernadores, ¿no? O sea, ¿en qué momento, cómo entra el Congreso en esa negociación? ¿Quién tiene que negociar? Por ejemplo, para el presupuesto 2019, ¿no? ¿Quién tiene que tomar las decisiones ahí? ¿Quién tiene que negociar y dar y ceder? Claro, y yo creo que ahí, volviendo a esto del reglamento, si el Congreso tuviera una forma de procesar mejor esa negociación y esa coordinación, también ayudaría a hacer más centro, más allá de, obviamente, el rol que tienen los distintos actores, los gobernadores, sin dejar de lado eso, pero sí que no pierda ese espacio central de la discusión política el Congreso, y creo que hay muchos incentivos que podrían cambiar a partir de eso. Lo mismo también si miramos las visitas del jefe de gabinete cada mes al Congreso. Bueno, sí, el jefe de gabinete contesta 1.800 preguntas de los diputados. ¿Es eso un efectivo momento de rendición de cuentas del Ejecutivo al Legislativo? Más allá de que a hoy se cumple va efectivamente el jefe de gabinete, hubo años donde fue más dispar la presencia, hoy el jefe de gabinete efectivamente cumple ese mandato constitucional. Pero ¿cómo hacemos que eso que está... En muchas de tus respuestas lo que estás diciendo es que tal vez estamos yendo en las formas
hacia algunos cambios que todavía no están internalizados. En la discusión del aborto, por ejemplo, ¿no? Decir, bueno, sí, las formas están los especialistas que están dando su opinión, pero después esa opinión se toma en cuenta cuando hay que cuando hay que votar, o cada uno vuelve a decir lo que tenía pensado de antemano. El jefe de gabinete va y da las explicaciones, y eso, ¿qué cambio produce? ¿Qué modificación hace, no? Claro, ahí yo creo que la discusión es, hacemos el checklist de qué cosas es bueno tener en términos de rendición de cuentas, de capacidades institucionales. Ahora, ¿cómo efectivamente funcionan? ¿Cómo hacemos que eso, que es muy bueno, que es que el jefe de gabinete vaya todos los meses al Congreso a rendir cuentas, sea una rendición de cuentas? Que no sean 1.800 preguntas que van desde la ambulancia en tal pueblo de la cual un jefe de gabinete no tiene, no debería por qué estar al tanto, a que puedas dar una discusión sobre el acuerdo con el FMI y dar cuentas de por qué la Argentina hizo un acuerdo con el FMI. Creo que ese camino de pasar de la forma, como vos decías, a que efectivamente tenga ese rol y sea efectivo, es una discusión que debería ser nuestro centro de conversación de las instituciones. ¿Cuáles serían las 3 políticas públicas prioritarias para la Argentina? La primera infancia, las políticas que van de los 0 a los 4 años, creo que tienen, y está probado, que tienen además un rendimiento de esa inversión altísimo. Ahí creo que el desafío en esa discusión y ese abordaje de la primera infancia es cómo lograr que lo que hace un hospital, que lo que hace una escuela y que lo que hace un centro de primera infancia, es decir, 3 ministerios distintos que llegan a esos chicos de 0 a 4 años, sea lo más efectivo e integral posible. Así que seguro, creo que la primera infancia sería una muy importante. En términos productivos y económicos, creo que ahí hay una discusión muy importante que hoy empieza a estar sobre el tapete con la restricción fiscal de cómo Argentina se vuelve más competitivo en términos de qué sectores le van a permitir exportar para crecer y cómo potenciar eso. Y después la tercera pata quizás te diría vinculada a la educación, dejando quizás la parte institucional que ya la conversamos antes, tiene que ver con la reforma de la escuela secundaria. Gran parte del desafío que hablamos en la cena y que conversábamos al inicio de cuáles son esos trabajos del futuro y cómo nos preparamos y cómo preparamos a quienes hoy están en el colegio, son quienes van a ser los trabajadores de ese mundo que parece ciencia ficción pero que está a la vuelta de la esquina. ¿Cómo hacemos esa transformación de la escuela secundaria en una situación en la cual estamos donde la terminalidad educativa es un problema, donde los niveles de aprendizaje es un problema, donde la jerarquización de los docentes es una asignatura pendiente? ¿Cómo hacemos para que esa secundaria se prepare para el futuro? Quizás seguro esas 3 deberían ser grandes prioridades, teniendo en cuenta todos estos factores institucionales que son claves para que cualquier política que hagas tenga un largo plazo más allá de lo que implementes hoy o mañana. En el nombre, y supongo que en la misión de CIPEC, está diseñar, ayudar a diseñar políticas que ayuden al crecimiento y la equidad, que es lo que está en la sigla, ¿no? Las crisis sucesivas que hemos tenido en la Argentina y la alta influencia que tenemos de los precios internacionales y de las crisis internacionales hacen que estemos permanentemente siendo sacudidos y sin posibilidad de lograr esas metas que tenemos, o sí, hay que ver si nos las propusimos, ¿no? De crecer y tener más equidad. ¿Vos te imaginas un escenario futuro cercano en el que eso se pueda lograr? Efectivamente creo que esa es la misión, y eso es, aunque suene difícil de poner en el título de una misión, es efectivamente por lo que trabajamos, y combinar esas 2 cosas, ¿no? La equidad y el crecimiento, y no pensar que una tiene que ir en conflicto con la otra. Creo que las miradas más optimistas hoy, que pese a la crisis cambiaria y a volver a ver que estábamos de nuevo en la turbulencia, tiene que llevarnos siempre a pensar que no hay que estar en ese trade-off entre la coyuntura o el largo plazo. Donde, bueno, no, por un rato nos tenemos que olvidar de pensar en la primera infancia porque tenemos que resolver
Creo que ese es el tipo de pensamiento y de enfoque que deberíamos evitar. Y creo que ese es el gran desafío, no solo del sistema político, sino también de los líderes empresarios, de los líderes sindicales, que el paro del lunes no puede estar puesto como en conflicto con que tenemos que pensar los empleos del futuro. No es una cosa o la otra. Sí, es lo que hablábamos antes de la pobreza y los niños con la internet, ¿no? O sea, esto mismo que mencionás también, lo del paro, es interesante porque ¿cuáles eran los reclamos en el paro? Una mejora salarial, que se reabran las paritarias, que no se modifique la ley de contratos. Bueno, todo eso es en el presente. Nadie está pensando entre los sindicalistas, entre los empresarios, entre los gobernantes, que dentro de 5 años va a haber 5 millones de trabajos menos que hoy, y no puestos de trabajo, en el mundo. O sea, van a desaparecer los costureros, los choferes, las secretarias, montones de trabajos que no van a existir más. ¿Alguien está pensando en eso hoy en día? Poco. Yo creo que parte del desafío y parte de la misión de CIPEC, y por eso hablábamos de la urgencia del futuro, es no caer en esas falsas dicotomías de o es la coyuntura o es el largo plazo. Eso es gran parte, creo, del problema. Y como te decía, creo que además no es solo un problema del sistema político, que es fácil muchas veces achacarle eso al sistema político, sino del sistema empresario, de los líderes sindicales, de todos quienes hacen a la élite y a los líderes de la Argentina, ¿no? Va más allá de la política. ¿Seguís el Mundial? Sigo el Mundial porque mi hijo mayor de 10 años es un gran fanático, así que lo estoy siguiendo mucho. ¿Ves algún paralelismo entre cómo se conduce nuestra selección argentina y el país? Yo siempre pienso, nosotros hicimos un estudio hace unos años que tuvo mucha repercusión, que llamaba La cancha inclinada, que era sobre las ventajas de los oficialismos, y que tuvo mucha difusión también porque es cierto que la metáfora futbolera está tan presente en la Argentina que cuando uno lo ancla a situaciones, intento evitarlas, pero claramente esa discusión que hubo, más allá de los lugares comunes, pero de si Sampaoli, nuestro técnico, poniendo en duda la planificación o no la planificación, hay algo de eso que claramente nos alcanza, que aunque siempre me parece que esos tipos de analogías y de paralelismos pueden ser muy forzados, pero esa discusión sobre cuánto es el camino pequeño, ¿no?, incremental, y cuánto es querer dar los saltos rápidos, algo de eso sí, definitivamente creo que está en nuestro ADN. Y está en esto que te decía, en que no sea tan difícil pensar en evaluar políticas, que no sea tan difícil pensar en una alta dirección pública que se tiene que poder persistir pese a los cambios políticos, y eso claramente es una asignatura pendiente.